Iniciamos aquí un nuevo programa de preguntas y respuestas dentro de los temas del canal y contestamos ya a la primera que es enviada por José Miguel y dice así. Hace unos días se debatió sobre la dicotomía o tricotomía de un hombre o mujer y vi que ambas tienen bases bíblicas, a tal modo que me causó más confusión que ilustración. A nosotros siempre se nos ha enseñado que el hombre es, digamos, tripartito, o lo que sería la tricotomía, que somos espíritu, que tenemos un alma y que estamos en un cuerpo, que el espíritu es la parte inmaterial que se comunica con Dios porque Él es espíritu y que el alma es el asiento de la voluntad, los sentimientos, el intelecto y las emociones, que antes de la caída era el espíritu del hombre quien lo guiaba y por eso estaba en comunión continua con Dios, pero después de la caída, el alma fue quien tomó el primer lugar o control, guiada por los deseos y pasiones de la carne. Por eso se nos insta en las Escrituras a vivir en el espíritu y no en las pasiones de la carne, que seducen nuestra alma y por tanto que el espíritu y el alma son cosas muy distintas. Pero la dicotomía dice que el alma y el espíritu son lo mismo. Disculpe el paréntesis tan largo, es para que me entienda y así ilustre mejor lo que me causa confusión. Ahora mismo no sé cuál es la verdadera postura bíblica porque vi que ambas tienen bases bíblicas. Una discusión sobre si el hombre es un ser dicotómico o tricotómico genera contiendas y conflictos de lo que solo es una apreciación filosófica de la revelación bíblica. Unos se aferran a dos partes, espíritu y cuerpo, otros a tres, cuerpo, espíritu y alma. Pero, ¿es esta la única división del hombre? La Biblia habla de cuerpo, espíritu, alma, mente, corazón. Entonces, siendo cinco, ya no sería un ser tricotómico, sino pentómico, y si fueran cuatro, tetratómico. Si yo te digo que la cabeza se compone de dos partes, cara y ojos, ¿es verdad? Sí, pero puedo decirte que se compone de tres, cara, ojos y boca, o de cuatro, cara, ojos, nariz y boca. Todas ellas son verdad. Depende de la división que establezcamos para cada una de las partes. Así también el hombre. La división esencial es material, relativa al cuerpo, y espiritual, relativa a la parte no visible del hombre, con todas las divisiones de esa parte como alma, espíritu, corazón, mente, etcétera, etcétera. No discutamos, por favor, por lo que no tiene razón de ser objeto de discusión. Y sepamos que el hombre es un ser que tiene una parte espiritual y tiene una parte material. Federico Pozzi Suárez. ¿Cómo luchar contra los malos pensamientos constantemente? Leo de esta manera en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios tiene su origen en Dios y es transmitida al creyente por el Espíritu Santo. Esta paz retira la inquietud y protege el corazón y el pensamiento en comunión con Cristo. Por otro lado, tenemos la instrucción del Señor para pedir líbranos del maligno. Dependencia en el Espíritu y oración son los elementos protectores para luchar contra los malos pensamientos. J. Javier. En la historia de José en Egipto, cuando él recibe a sus hermanos, se nos dice que los trató duramente. Ahora bien, debemos asumir que esto fue una debilidad emocional de José, o más bien parte de su estrategia sabia para ayudarnos. Es mejor pensar que fue una forma usada por José para que sus hermanos se diesen cuenta de lo que habían hecho
y de lo que Dios había hecho con José, a pesar de su mala acción y a pesar de su peor deseo contra él. Nuevamente, J. Javier, ¿se puede afirmar que Judas Iscariote cometió el mayor y más grande pecado, aunque no hay pecados grandes ni pequeños, al entregar al Señor Jesús y por tanto ocupará el peor lugar del infierno? Esto a su vez debería llenarnos de un santo temor hacia Dios y su poder. Posicionar a los perdidos en mejor o peor lugar del infierno no tiene ninguna base bíblica. Lo único que podemos conocer es que Jesús dijo de Judas: mejor le hubiera sido no haber nacido. Alejandro Alanis. Escuché una interpretación dispensacional que sostiene que el libro de Santiago fue escrito solo para judíos, ya que va dedicado a las 12 tribus y por tanto nosotros gentiles no deberíamos leerlo. ¿Qué opinión tiene? Voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué dices que se trata de una interpretación dispensacional? ¿Qué tiene que ver el libro con las dispensaciones? ¿Por qué afirmar que es un escrito para judíos? ¿Quién se atreve a seleccionar entre escritos inspirados y no inspirados? ¿Cuál es la razón para que haya en el Nuevo Testamento escritos para judíos y escritos para gentiles? No se trata de interpretación dispensacional. A lo sumo, sería el resultado de la enseñanza de algún dispensacionalista que hacen tantas distinciones entre pueblo de Israel e iglesia, que distinguen también evangelio de la gracia y evangelio de la ley, que distinguen reino de Dios y reino de los cielos, distinguen y hacen tantas distinciones que a última hora no saben realmente bien dónde están ellos mismos. Todo cuanto está en la Biblia y en forma muy precisa en el Nuevo Testamento es para nosotros y para la Iglesia. No hay nada que no tenga relación bien para el tiempo presente o bien para el tiempo futuro. Debemos dejarnos de dividir la Biblia para unos y para otros y considerarla ya de una vez, que es un escrito de Dios para todos. Alejandro Alanis. También el dispensacionalismo dice que Santiago enseña que la salvación se alcanza por una combinación de fe más obras y que por tanto fue escrita para judíos durante la tribulación. Me parece un disparate, pero me gustaría conocer su opinión. Estimado Alejandro, vuelvo a la misma cuestión. Quien dijo que ese era el tema de la epístola fue, en último extremo, Martín Lutero, que llegó a llamarla epístola de paja. En ningún tiempo, en ningún lugar, para ninguna persona, para ningún pueblo, la salvación se alcanza por fe y obras, sino solamente por gracia mediante la fe. Y Santiago enseña claramente que la fe que salva se hace visible, se manifiesta en obras, y si no se manifiesta en obras, es muerta. Pero no son las obras las que alcanzan la justificación, sino la fe. La única forma de salvación en la epístola y en el Nuevo Testamento es por gracia mediante la fe. Además, nadie entrará al milenio que no haya sido salvo por gracia mediante la fe y regenerado por el Espíritu Santo. Esa idea de que en el milenio la gente se va a salvar por fe más obras contradice la única verdad bíblica. El hombre se salvó, se salva y se salvará de una sola manera, por gracia mediante la fe. Diana Consuelo Fuentes Roballo. ¿Cuál era la razón para los judíos y samaritanos que no se trataban entre sí y desde qué época venía esa rivalidad?
Los samaritanos eran una mezcla de judíos y extranjeros traídos a Israel en el tiempo de los asirios. Estos fueron instruidos en la ley de Moisés y en las ceremonias religiosas de los judíos, pero nunca fueron considerados como judíos puros. De ahí la confrontación y el desprecio de unos por los otros desde esa época de la traída o de transmigración desde Asiria nuevamente al norte de Palestina. Joselito, ¿qué tipo de regeneración o qué obra interna hacía el Espíritu en los hombres del Antiguo Testamento? La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene un alcance distinto a la del Nuevo. Estuvo en ciertas personas en los tiempos del Antiguo Testamento, vino sobre algunos, llenó a algunos. Su relación con los hombres era limitada, pues no todos experimentaron su obra y no era necesariamente una obra permanente, de modo que podía retirarse de algunos. El Espíritu Santo así pide David en oración que no quitase de él su Santo Espíritu. La salvación se garantiza por justificación por la fe. Y el Espíritu condicionaba y perfeccionaba la vida de quienes vivían en obediencia a Dios. Emmanuel Jiménez Silva. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Apocalipsis 16:12. Según algunos medios, este se está secando. ¿Sería una evidencia de que el fin es inminente? Debemos recordar que lo que ocurre hoy no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación, en la última semana de Daniel, porque no estamos en ella. No debemos estar viendo señales, porque no hay señales que anticipen el traslado de la Iglesia. Solo hay señales relativas a la segunda venida de Cristo a la tierra. Y no debemos estar viendo cosas que serán sucesos, acontecimientos de la tribulación, sino esperar solo al Señor. Los ríos unas veces se secan, otras se desbordan. Simplemente sepamos que algo así, como que se seca el río, ocurrirá en los tiempos anteriores a la segunda venida del Señor. No sabemos para nada cuándo será el tiempo en que ocurra. Guillermo Hidalgo, segundo de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre los pies. ¿Qué señal le estaba dando Dios a Israel con este hecho de resurrección? ¿Por qué causa y propósito? ¿Qué aplicación podemos sacar para la Iglesia y la vida de los creyentes? He reflexionado sobre algunas respuestas a esto. Quisiera su apreciación a la luz de la palabra. No se puede establecer ninguna señal de este grandísimo milagro de los tiempos siguientes a la muerte de Eliseo. Simplemente es un relato histórico de un acontecimiento que el Espíritu seleccionó y puso ahí en la Biblia. Dios honró a Elías en su partida de este mundo, pero honró a Eliseo después de su partida. Dios otorga honores como le place, pero de un modo u otro, todos sus santos serán un día glorificados. Debemos tener mucho cuidado con aplicaciones de hechos históricos para no darle un contenido equivocado. No se puede aplicar a la resurrección futura de los creyentes y el único motivo de aplicación consecuente es enseñarnos que Dios honra a quienes le honran a Él.
Guillermo Hidalgo, segundo de Reyes 9:9. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Baasá, hijo de Ahías, será exterminada. 1. Dios no actúa por condicionantes. 2. Él determinó que los reyes que levantaran en Israel fueran fieles a él, y su casa, en caso contrario, sería exterminada. 3. Por lo cual la responsabilidad de la continuidad de su descendencia y de permanencia en el trono dependía de ellos, de su fidelidad a Dios. ¿Es voluntad directiva o preceptiva de Dios? ¿Y cómo talla la voluntad de Dios en estos relatos? Supongo que será como se halla o como se manifiesta. ¿Qué aplicaciones podemos traer a nuestras vidas? No hay que hurgar en estas cuestiones. Dios estableció una disciplina al pecado de los reyes que traerían como consecuencia que sus descendientes, totales u ocasionales, no se sentarían en el trono. Es solamente, por tanto, la expresión real de la voluntad de Dios, que se convierte en soberana y, por tanto, determinante e incondicional. Silvia Marroquín, ¿puede un demonio poseer un muñeco? Silvia, ¿tiene vida un muñeco? ¿Qué conseguiría Satanás con eso? Solamente en el caso de que lograse hablar por él o hacer con él alguna cosa, pero en ningún lugar se ve esto, salvo en algunos ídolos que se expresaban, pero no ellos, sino algún sacerdote de ellos poseído por Satanás. Camino estrecho. Solo una apreciación. No estamos en la presencia de Dios en tal o en cual momento emotivo. Tenemos la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Esa fue la promesa del Señor, y sería conveniente dejar de espiritualizar experiencias de iglesia, por bellas que éstas sean, la presencia de Dios. Sin duda alguna, Dios no nos llama a las llamadas experiencias espirituales, muchas de las cuales son meras sugestiones producidas por acciones de los hombres. Sin embargo, aunque Dios está presente en el creyente y en la congregación, en ocasiones su palabra en el poder del Espíritu impacta a los creyentes, de modo que todos sienten que el Señor está actuando, bien en salvación, bien en restauración, bien en confesión, bien en conducción a la adoración, etc. Cuidado con las experiencias, pero no neguemos que Dios puede manifestarse en nosotros y sentir de alguna forma especial su presencia. Ricardo Freitas, dale si seguimos así, ya no habrá pastores, ni maestros, ni evangelistas. En ninguna parte de la Biblia dice que después de los 12 ya no se levantarían apóstoles. Entonces, ¿quiénes fueron Pablo, Bernabé, Apolos, Jacobo? Volvemos a insistir en lo que no tiene base bíblica. Salvo apóstoles, en el sentido de los 12 y Pablo, y profetas, en el sentido de revelar lo que Dios quiso escribir en su palabra, es evidente que no se pueden dar hoy. Pablo fue un apóstol, Bernabé un creyente llamado por el Espíritu para extender el Evangelio, Apolos un gran maestro, Jacobo uno de ellos, el escritor de la epístola. Por tanto, Dios da dones permanentemente, salvo los que no puede dar porque no están operativos. No metamos todos los dones en un cesto y tratemos de que estén operativos todos ellos hoy. Naturalmente que los dones son funcionales y se dan conforme al pensamiento soberano del Espíritu Santo para edificación de la Iglesia. No comparemos los hombres que has mencionado, los 12 y Pablo, y los profetas que escribieron el Nuevo Testamento, y la Biblia en general, pero el Nuevo Testamento especialmente,
con todos los creyentes de hoy en día, porque no tienen ni pueden tener esos dones. User. Cuando estoy en oración, ¿cómo puedo discernir que el Señor me está hablando o que lo que siento es de parte del Señor y no de mi carne? Me refiero ante alguna duda, alguna inquietud, algo que esté esperando, algún problema que tenga en mi vida en un momento concreto. No hay ningún baremo para medir eso. Simplemente, cuando oras y lo haces en forma correcta, el Señor promete responder a la oración, y esa es la mejor forma de saber que está hablándote. Buscar experiencias siempre es algo subjetivo y en ocasiones incluso peligroso. Vidal City Alain. ¿Podría explicar en qué consiste el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Cuáles son las diferencias? Voy a dar una respuesta muy simple. En el antiguo pacto, la ley regulaba todas las formas y el creyente, tenía que practicar una serie de regulaciones legales, aunque, como todos sabemos, la salvación se alcanzaba de la misma manera que hoy y la justificación también por la fe. En el nuevo pacto, Dios hizo el sacrificio definitivo que expía totalmente el pecado, y en el nuevo pacto venimos a una relación con Dios como hijos, siendo regenerados y salvos eternamente. Kelly Pacheco. Ezequiel 43. Hay una corriente de interpretación que afirma que este templo será construido en el milenio. En cuanto a los sacrificios, ¿serán retomados en el milenio? Esta pregunta se ha contestado recientemente. En el milenio se levantará el templo como lo enseña la Escritura, por tanto no hay corriente de interpretación, sino que es la única interpretación del pasaje. Los sacrificios probablemente se vuelvan a ofrecer en el templo no como expiación por el pecado, sino como recordatorio o conmemoración del sacrificio definitivo y único de Cristo. Quiroz Escalera David. ¿Qué doctrinas fundamentales o generales son determinantes para la salvación aparte de la Trinidad? Para la salvación lo único determinante es la fe en el Salvador. Sin embargo, la doctrina de la salvación, la doctrina de Cristo, la doctrina del pecado, son bases de conocimiento para todo aquel que cree. Por último, Isaac envía esta pregunta. ¿Dios le ha hablado alguna vez por medio de un hermano de la iglesia o una persona cristiana que no le conozca sobre una situación propia que usted está esperando una respuesta de Dios? No tengo esa experiencia. Sin embargo, puede darse que en alguna ocasión alguna persona traiga una reflexión sobre algo que tú esperas en respuesta de parte de Dios. Pero no busquemos siempre ese tipo de experiencia. Con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy.